resurgiendo en victoria. En tu nombre hay poder, tu luz en mi camino me hace renacer. Los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. En ti confiamos, Dios de redención. Oh, Dios de redención. Bendecidos con toda bendición, qué gozo poder estar nuevamente con ustedes para compartir el mensaje poderoso de la gracia del Señor que nos da identidad, que nos justifica, nos lleva a vivir en gracia y reinando en vida. Me siento muy feliz, contento, satisfecho. Acabamos de regresar de nuestro Congreso Nacional en Matamoros, Tamaulipas, donde la familia Resurgiendo en Victoria nos gozamos por 3 días de una manera maravillosa. Fuimos altamente edificados. Qué iglesia, qué amada, qué grupo tan hermoso hay en Matamoros. Orgullosos de cada uno de ustedes. Pasamos días inolvidables. Y al regresar aquí a Mexicali, fui recibido también por un grupo de bendecidos de Resurgiendo en Victoria aquí en la ciudad, y me gocé al escuchar los testimonios de todo lo que había pasado el domingo en el grupo aquí en Mexicali, y me sentí muy contento porque estamos en ese nivel de madurez en el que estamos preparados para recibir grandes cosas del Señor. ¿Sabe? Esta mañana yo pensaba de que siempre que Dios va a empezar a hacer cosas maravillosas, viene un momento para probar si estamos en el Señor por lo que Él es o por lo que Él puede hacer en nosotros. Hablábamos en Matamoros sobre la certeza de vivir en certeza de lo que el Señor puede hacer. Pero cuando nosotros caminamos en esta certeza, ¿cuál debe ser la actitud que debemos de tener? Y el Señor empezó a ministrar a mi corazón sobre la importancia de estar firmes y constantes. Firmes y constantes, creciendo. Firmes en los momentos difíciles. Firmes en las luchas. Firmes en los procesos. Y constantes en nuestro estado de ánimo para poder seguir creciendo. Y me acordé de una ilustración de hace muchos años que cuenta la historia que después de una tormenta fuerte que pasó por una ciudad, donde la ciudad fue sacudida de una manera, pues hasta cierto punto catastrófica, y muchos árboles cayeron, muchos árboles fueron arrancados con todo y raíz, árboles altos, árboles muy fuertes, y cuando caminaba la gente miraba todos esos árboles con sus troncos partidos, con sus ramas arrancadas, pero en medio de todos esos árboles había un árbol que seguía en pie. Había un árbol firme, y este árbol firme no era el más alto, no era el más grueso, no parecía el más fuerte, pero sí pasaba una característica importante con ello, que cuando se acercaron se dieron cuenta de algo importante. Sus raíces no eran superficiales, sus raíces no estaban hacia arriba, sino sus raíces eran profundas. Y mientras que el viento sacudía todos los demás árboles, ese árbol no luchó con la tormenta, se sostuvo en lo que no se veía, la profundidad de sus raíces. Y muchas veces nosotros pensamos que permanecer firmes es no sentir nada, no preocuparnos, no llorar, no entristecernos, no entrar en ansiedad, no entrar en depresión, y pensamos que es no cansarnos de las cosas que vivimos. No, mi amigo. Permanecer firmes es no moverse por fuera, es estar bien afirmados
por dentro. La tormenta no define si el árbol es fuerte. La tormenta revela dónde están sus raíces. Cada proceso que vivimos revela lo que hay en nosotros. Cada proceso que vivimos revela dónde estamos sustentados. Hoy no estamos hablando de personas que nunca pasan por pruebas. No, no, no. Estamos hablando de personas que aún en medio del viento permanecen firmes, en medio de los procesos permanecen firmes y que no son afectados en sus estados de ánimo porque son constantes y al estar firmes y constantes seguirán creciendo porque sus raíces están en Cristo. Qué tremendo lo que demostraba a través de la palabra el Señor. No permanecemos firmes por fuerza propia, permanecemos firmes por nuestra identidad, por su justicia. No somos constantes por un aguante humano que tengamos. Somos constantes por su gracia. No crecemos por presión, crecemos porque estamos plantados en el reino de Dios y tenemos dominio, poder y autoridad. Mis amigos, una vida establecida en justicia, sostenida por la gracia y expandida por el reino, es una vida que siempre en medio de todo va a permanecer. Y después de esto, entendemos algo bien importante y es que Dios no nos llamó a vivir reaccionando al viento. Dios nos llamó a vivir afirmados en lo eterno. Que no importando cómo esté el viento, no importando cómo esté lo que estamos viviendo, nos sostenemos como viendo el eterno. El problema no es la tormenta, el problema es dónde están nuestras raíces. Ahí está el éxito de todo. Por eso la palabra no nos invita a correr más rápido, sino nos invita a permanecer firmes, constantes y creciendo. Y es aquí, precisamente en este pensamiento, donde el apóstol Pablo nos habla con una exhortación clara, pastoral y llena de esperanza. Una palabra que no nace desde la presión ni desde la manipulación, sino de la certeza de lo que ya tenemos en Cristo. Por eso Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en 1 Corintios capítulo 15, verso 58, diciéndole, así que, ahí viene la instrucción, amados míos, mantengámonos, 1, firmes, 2, constantes, y el resultado va a ser que siempre estaremos creciendo en la obra del Señor. Y debemos vivir con un sentido de seguridad. Mira lo que dice Pablo, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Seguros de que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Mi amigo, todo lo que tú siembras, todo lo que tú haces por la obra del Señor, no quedará sin recompensa. Lo vamos a ver ahí. Es por eso que nosotros nos retrocedemos, sembramos en la obra del Señor, no importando cómo estemos, porque Dios ama al dador alegre. No le damos para que nos dé, sino le damos porque de Él recibimos. Y para ello, yo he aprendido algunas cosas que les voy a compartir. Número 1, permanecemos firmes porque estamos establecidos en la justicia, en la identidad, no en el desempeño. Qué fuerte, ¿verdad? Pero es una verdad, porque la firmeza espiritual no proviene del carácter humano, no es por obras, proviene de una posición espiritual segura de quién eres en Cristo. No estamos firmes porque nunca fallamos. No, eso déjelo. Esos son para los super espirituales. Nosotros no estamos firmes porque nunca hemos fallado. No, estamos firmes porque Cristo ya nos estableció en su justicia.
Y lo que Pablo escribe no es un regaño, sino es una conclusión que él llega. Porque Cristo venció, podemos estar firmes. Porque estamos en gracia, podemos ser constantes. La firmeza no es un requisito para ser aceptado, es fruto de que ya hemos sido aceptados. Mis amigos, la justicia, nuestra identidad, el enderezar lo torcido, no es algo que alcanzamos, es algo que recibimos. Y cuando entendemos esto, dejamos de vivir inestables emocionalmente y empezamos a estar firmes en lo que es la palabra del Señor. Por eso Romanos capítulo 5, verso 1, viene un texto poderoso cuando dice, justificados, o sea, enderezados. Y luego dice, pues por la fe, no por nosotros, sino por esa medida de fe que Él depositó en nosotros, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien claro lo que está ahí escrito. Dice, tú fuiste enderezado y no por tus obras. Fuiste enderezado no porque hayas hecho algo. Fuiste enderezado ante Dios y ante su presencia y ante su reino por la fe. Fe es tener certeza que aunque no lo veamos, estamos caminando seguros. Y esto nos produce paz con Dios y no por nosotros, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que Pablo nos lleva a Romanos 1:7 cuando dice, porque en el Evangelio, en la gracia, la justicia de Dios se revela por fe, o sea, por certeza, y para fe. O sea, se revela por certeza, pero para que vivas en certeza. Se cree en certeza, pero para que camines en certeza. Y luego dice Pablo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El que ha sido enderezado vive en certeza. Qué maravilloso es la palabra porque es tan clara. Romanos 5 nos dice que el ser justificados por la fe nos lleva a tener paz para con Dios. Y Romanos 1:7 nos dice y nos recuerda que el justo vive por esa certeza. Y después nos invitan a vivir desde esa justicia. La paz no es la meta, es el punto de partida. El tener paz cuando yo estoy en tormenta, el tener paz cuando hay una situación económica, el tener paz en medio de las deudas, el tener paz en medio de la enfermedad, desde ahí es donde viene la firmeza, la constancia y el crecimiento. Que aunque todo el mundo esté en caos por lo que le está rodando, tú tienes paz. Que aunque todo el mundo tenga caos por un diagnóstico médico, tú tienes paz. La paz lleva a la firmeza lleva a la constancia y la constancia nos lleva a crecer. Y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no entendemos cómo es que podemos estar en paz y estamos tranquilos. Mire, cuando veníamos viajando de Monterrey a Mexicali, entramos en una zona de turbulencia tan fuerte que el avión se movía y en eso yo volteaba a ver a mi familia, que por cierto venía muy cansada y venía tranquila, dormida, y yo venía preocupado por la turbulencia. Y luego pensé, si yo viniese también con esa paz dormido, ni cuenta me hubiera dado que pasé por la turbulencia. Hay veces que tenemos que descansar en medio de nuestras turbulencias para poder cruzarlas con paz, que nos mantienen firmes y constantes. Cuando sabes quién eres en Cristo, las circunstancias, ninguna turbulencia te mueve. La justicia te da identidad y la identidad produce firmeza. Mi amigo, vivir fundamentados en la justicia de Dios es un fundamento que nada lo puede mover. Por eso Pablo decía, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa me podrá apartar del amor del Señor, porque tengo paz y la paz me produce firmeza y eso me lleva a estar constante y a seguir creciendo. Segunda cosa, somos constantes porque la gracia nos sostiene aún
en esos procesos difíciles que tenemos que cruzar. ¿Sabe una cosa? Yo he aprendido que la constancia no es aguante religioso, es confianza en su gracia. Hermano, tienes que aguantar para que Cristo te bendiga. No, no, no. Es una confianza. No se trata de aguantar, sino se trata de confiar quién va caminando conmigo en el proceso. No permanecemos porque somos fuertes. Permanecemos porque la gracia nos es suficiente. La gracia no te exige perfección, te da capacidad para continuar como producto de lo que ya eres. Por eso mismo el apóstol Pablo, en un pasaje tan conocido en 2 Corintios 12:9, se atrevió a decir que el Señor le había dicho que en medio de sus debilidades, en medio de sus aguijones, en medio de su proceso, le dice, mira, déjate de luchar, déjate de hacer y mejor bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi amigo, yo no sé por qué momento estás pasando, pero si quieres estar firme, constante y seguir creciendo, bástate de la gracia del Señor que te produce paz. Y luego dice, y va a haber resultados. Cuando tú te bastes de la gracia del Señor, dice, su poder se perfecciona ¿dónde? En el proceso de la debilidad, en el proceso de la carencia, en el proceso de una mentira, de enfermedad. Por tanto, dice Pablo, cuando entendí esto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando tú y yo somos capaces de reposar aún sobre los momentos más difíciles, entonces se cumple lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes. ¿Y qué dice? Sin fluctuar. Porque si tú no estás en paz contigo mismo, más que con otro, contigo mismo primero, no vas a estar en paz con nadie, no vas a estar firme, no vas a ser constante y no vas a crecer. Te vas a agobiar. Por eso Pablo dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? En que somos más que vencedores, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nada me destruí, que no soy de los que retrocede. Dice, porque fiel es el que te lo prometió. El Señor no te va a abandonar en medio de tu proceso, pero tienes que estar en paz, tienes que estar firme, tienes que ser constante para que continúes creciendo. Mira, hay algo interesante en esto y es que la constancia nace cuando dejamos de pelearnos con nuestras debilidades, cuando dejamos de pelearnos con el proceso, cuando dejamos de pelearnos por lo que estamos viviendo y aprendemos a descansar en la fidelidad de Dios. Ahí nace la constancia y la constancia no nace del esfuerzo humano, no, eso agobia, sino del descanso en su gracia. No somos constantes porque somos fuertes, sino porque la gracia nos sostiene. La gracia no nos quita responsabilidades, nos da capacidad para permanecer en paz, firmes y constantes y continuar creciendo. Tercer cosa, crecemos porque estamos plantados en Cristo y no porque nos esforzamos más. Tu crecimiento no es porque te esfuerces más, no, tu crecimiento, prosperidad y bendición cuando tú le das prioridad a las cosas que tienes que darle prioridad. Por eso Pablo decía, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Cuando tú sirves al Señor y le eres fiel al Señor, vas a vivir en paz, firmes y constantes de que tu trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe? Que en el reino el crecimiento no es forzable, sino que es fruto de permanecer. Las presiones, mis amigos, que vivimos en este mundo producen cansancio, pero la conexión en Cristo produce vida. Cuando permanecemos en Cristo, el crecimiento es una consecuencia natural de dónde está nuestra raíz.
Jesús lo dijo en Juan 15:4. Permanezcan, miren lo que dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Se da cuenta? Ahí está claro el pasaje. Y luego dice el siguiente verso, dice, ciertamente yo soy la vid. En pocas palabras, no hay otra conexión. Y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, hay resultados. ¿Qué dice? Producirán mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Esto es fuerte. Pablo, Pablo lo entendía tan magníficamente que le escribía a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, verso 5 y le decía, al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a la raíz, que es Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Separados del Señor no podemos hacer nada. Con tus propias fuerzas, mira, te vas a agobiar, te vas a enfermar, vas a entrar en ansiedad, vas a entrar en depresión y al final tus noches de desvelos, tus noches de preocupación, tus noches de lo que estás viviendo, te va a enfermar y no vas a salir de lo mismo. Entonces, mis amigos, no se trata de hacer más cosas ni para Dios, se trata de vivir desde Dios. Servimos no para ganar gracia, sino porque ya fuimos alcanzados por su gracia. En el reino las obras no nos justifican. El amor a la gracia de Dios, a su sacrificio, es lo que nos mueve a servir. Número 4, crecemos en la obra del Señor porque sabemos que nada es en vano en el reino. Nada. El reino es dominio, poder y autoridad. Y lo que tú inviertas en él te producirá dominio, poder y autoridad. Yo he aprendido que la obra del reino no siempre es visible o inmediata, pero siempre será efectiva. Hay muchos que quieren que en cuanto siembran algo, inmediatamente se vea reflejado. No, no siempre es visible, ni tampoco va a ser inmediata, pero sí será efectiva. Cuando vivimos con una mentalidad de reino desde la eternidad, entendemos que cada paso, que cada semilla y que cada acto de amor tiene un peso y tiene una recompensa. Siempre que tú inviertas en la obra del Señor, piénsalo, yo tengo ofrendas en el altar. Yo tengo ofrendas que tarde que temprano van a fructificar. Me gusta mucho cuando primera los Corintios 15:58 en el pasaje que empezamos termina diciendo, conscientes de que nada de lo que hagamos por el Señor será, ¿qué dice? En vano. Ese negocio redondo. Nada de lo que tú haces por su obra es en vano, traerá cosecha. Pero dice, echa tus pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Tu trabajo no es en vano. Y por eso Hebreos 6:10 está escrito, pues Dios no es injusto. Ay, qué lindo. Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él, no para el pastor, no para la iglesia, para Él. Y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo incluso a otros creyentes como todavía lo hacen. Mi amigo, si tú has sido honesto en lo que has sembrado de tiempo en la obra, tiempo en otros, ayudando a otros, y aunque tú sientas que te pagan mal, no, el que te va a pagar es el Señor. El reino no se mide por resultados rápidos, es lo que yo les decía hace un momento, se mide por obediencia y permanencia en la constancia, teniendo paz, estando firmes y constantes para crecer. En el reino no se trata de multitudes,
sino de personas alumbradas a la verdad. Hay veces que queremos que crezcan las congregaciones, pero explosivamente, pero muchos acuden a la manipulación, a manifestaciones para atraer multitudes, pero lo importante es la permanencia y alumbrados en la verdad de la palabra, y no cristianos, ni creyentes, ni personas movidas por emociones. Las multitudes impresionan, pero son las personas alumbradas las que transforman. A mí me preocupa cuando hay eventos con multitudes, porque mi pregunta es, ¿y de ahí cuál es el paso a seguir? Necesitamos constancia y fundamento en la palabra del Señor. ¿Cómo? En paz, estando firmes, constantes y creciendo. Eso es lo que produce el reino. El reino no crece por acumulación, crece por revelación en la palabra. Número 5, permanecer es una evidencia de madurez y gobierno espiritual. Permanecer es una evidencia de madurez. ¿Sabe que cada una de las cosas difíciles que pasamos aflora y demuestra y muestra la madurez que tenemos? En el reino los maduros no son los que hacen más ruido. No, esos no son los maduros, sino los que permanecen cuando otros se rinden. Permanecer es una forma de reinar, porque el que permanece no es gobernado por las emociones, sino por la verdad. El que permanece no necesita ver para creer. El que permanece no necesita sentir para emocionarse y continuar. Permanece porque su fe está firme, puesta en el Señor. Esa es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Jesús lo dijo en Juan 8:31. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mis emociones, en mis milagros, en mis sentires. No dice así. Sí dice: si vosotros permaneceres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sabe usted por qué? Porque quien está fundamentado en la palabra, nada lo mueve. Sienta o no sienta, está firme. No necesita sentir para estar firme. Por eso es que somos llamados a reinar en vida. Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de Jesucristo. ¡Qué tremendo! O sea que nosotros reinamos no por la condición del mundo, sino reinamos por en quien estamos cimentados. Reinar en vida es permanecer firmes, es tener la paz del Señor y luego vivir en firmeza, en constancia, en crecimiento, sin perder el corazón, sin soltar la gracia, sin abandonar el propósito. Por eso es, mis amigos, que en esta noche declaramos que permanecemos firmes en la justicia de Dios que nos enderezó. Caminamos constantes en la gracia de Dios y seguimos creciendo diariamente en el reino que no tiene límites. Me gusta una canción que mi esposa canta, dice: y su reino no tendrá fin, porque el que permanece en Cristo no se desgasta en vano y ve fruto y da fruto en el tiempo precioso del Señor. Mira, dice la palabra en el Salmo 1:3 que los que permanecemos firmes somos como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y su hoja jamás se marchita, y todo cuanto hace prosperará. Pero si queremos ver esto, tenemos que vivir con la paz del Señor, que es nuestra raíz, y dará como fruto nuestra constancia, nuestra firmeza y el continuar creciendo. Yo recibo que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y recuérdalo: en paz, con firmeza, constancia, y tú seguirás creciendo. Gracias, Señor,
porque tu palabra habla nuestra vida. Yo recibo vivir con tu paz que sobrepasa todo entendimiento de lo que vivo terrenalmente, poniendo mis ojos en lo eterno, manteniéndome firme en la fe, constante en la gracia y creciendo con dominio, poder y autoridad. Recibo, Señor, que en esta noche, ahí donde estoy, me levanto, me sacudo y digo, no más viviré fluctuando, sino al contrario, viviré con mis raíces firmes en la paz de Cristo, con firmeza, con constancia y creciendo en su reino. Abba Padre, bendecido con toda bendición. Continúa, que tú puedes. Resurgiendo en victoria.